Transmitiendo en vivo para Ladera Sur en nuestro late de los jueves por medio. La naturaleza primero. Estamos avisando a nuestros seguidores que ya estamos en vivo y queremos comentarles que hoy día se viene muy interesante porque tenemos una invitada de lujo. Va a estar con nosotros hoy día Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, para comentar toda la polémica de este fin de semana y esta semana. Estamos hablando de Panama Papers, de Dominga, qué va a suceder ahí. Por supuesto de la constituyente también. Claro que sí, porque hay declaración de emergencia climática. Entonces, lo primero que voy a hacer, como siempre, es que voy a desconectar los comentarios y las preguntas. Las pueden hacer ahí de todas formas, pero los comentarios para que los cuatro nos veamos bien. Así que denme un segundo. Saludos a todos los que se están uniendo. Y ahí creo que estamos desactivando los comentarios. Y no estamos. Siempre me pasa lo mismo, es una cosa terrible. Ahí sí. Ahí sí, y Liz ya está con nosotros. Muy puntual. Liz, querida, veo que estás por ahí desde Oceana. Liz, tanto tiempo, ¿cómo estás tú? Hola Bárbara, tanto tiempo. Aquí Sí, ¿qué estamos. tal? Semana durísima, durísima para ti y para todos los ambientalistas. Hay mucho, mucho que comentar para el país en realidad. Oye, Exacto. voy a ver si puedo arreglar este aro de luz, que claramente no es de muy buena calidad. Sí, yo me veo como en la oscuridad al lado Sí, tuyo. tú estás como en el dark side y yo estoy como llegando, no sé, a las puertas de dónde, pero bueno, así es la cosa, no, vamos a tener que cambiarlo parece. Oye, voy a esperar a la Pame y a Ezio, que de hecho ya están acá, estamos muy puntuales, esto es excelente. Ahí, Pame y Ezio. Qué bueno, Liz, que hayas podido conectarte con nosotros hoy día. Tanto que comentar. Ezio, ¿cómo estás tú? Hola, hola. Hola, Preparándote, Bárbara, me hola, Pame. imagino, Hola, para Liz. el Hola, hola. partido de fútbol. ¿Qué partido? ¿Cómo? ¿Cómo que partido? Chile-Perú Ay, por las clasificatorias. Bueno, ya Ni estamos ah, fuera, idea, pero ya igual hay parece que que... sepas tú. ni En idea, todo sí. caso, Jamás sé que hay partido. Nunca. Perdón. no, yo me vine a enterar hace poco en todo caso. Así que ya ahí, no sé qué hacer con este ano maldito. Oigan, queridos, bueno, los voy a presentar oficialmente en nuestro late hoy día. Estamos con, como todos los jueves por medio, Pamela, politóloga. También ella es encargada de políticas públicas e incidencia de la ONG Chile Sustentable. Estamos con, vamos a ir con las mujeres primero eso, con nuestra invitada de honor, Liz van der Meer. Ella es médica veterinaria y además directora ejecutiva de Oceana Chile. Y estamos con Ezio Costa, también ya conocido amigo de la casa, abogado, director ejecutivo de ONG FIMA. Así que muy bienvenidos ustedes y muy bienvenidos también todas las personas que se están uniendo en este live. Bueno, les quiero recordar antes, por si no lo sabían, que todos los capítulos de nuestro live están disponibles en Spotify y en YouTube. Estamos súper modernos, si quiere escucharlo cuando va en el metro, cuando va trotando, cuando va haciendo deporte, lo puede escuchar por Spotify. Si nos quiere ver, estamos en YouTube ahí. Todos los viernes en general lo subimos. Así que eso para que lo sepan, aviso de utilidad pública. Hay mucho que comentar, por supuesto, y ya hay temas que ya han sido tocados, evidentemente en los medios, donde ustedes también han participado, sin embargo no podemos dejar de comentarlos acá. Pero lo primero que me gustaría saber es, y esto es una pregunta personal, después de todos los análisis, ¿cómo fue para ustedes, personalmente, siendo personas que han trabajado toda su vida por el medio ambiente, siendo personas que de alguna u otra manera también han estado ligadas a la causa de No a Dominga, recibir las noticias que recibimos el fin de semana? Parte de esas noticias ya las conocíamos, pero llegaron más detalles. ¿Cómo fue para cada uno de ustedes eso? Parto contigo, Liz, nuestra invitada. Bueno, me encantaría decir que fue una sorpresa, pero la verdad es que yo creo que todos los que hemos estado metidos en la tramitación ambiental del proyecto Dominga, ya nada sorprende, esa es la triste realidad.
algo había salido, ¿cierto?, por la radio Bio Bio el 2017, y yo creo que no se le tomó el suficiente peso en ese minuto de qué implicaba todo esto, ¿cierto? Hoy día tenemos datos nuevos, que efectivamente es esta última cláusula que daba a conocer que uno de los pagos estaba pendiente si es que se creaba un área marina protegida o no en nuestra zona de ligera. O sea, acá hemos estado como Oceana por más de 10 años peleando este proyecto, pero efectivamente hemos sabido de muchas cosas atrás, de cosas que uno piensa desde un tribunal ambiental, ¿cierto? Cómo evalúa ciertas cosas cuando empiezan a decir, oye, pero el valor compartido, ¿cómo no vamos a tomar esto en cuenta? Cosas que para nosotros un poco nos desayunamos con esas cosas varias veces. Entonces, claro, me encantaría decir que fue una sorpresa, pero en este caso las sorpresas ya no caben un poco. Y lo que más me sorprende es que a pesar de que sepamos todas estas cosas, este caso siga en pie. Pame. Bueno, yo igual en la misma línea de Liz, no me sorprende en absoluto. O sea, hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, fue una comisión que fue corta, pero que tuvo un informe bastante contundente en cuanto a que Piñera tenía responsabilidad, y después ese informe fue votado en la Cámara de Diputados, en la sala, fue aprobado. Había una demanda de varias medidas con respecto a eso, y el problema, y ahí estamos, y aquí todos los diputados de todos los colores políticos después no hacen el seguimiento. O sea, incluso hay diputados que ni siquiera fueron a la comisión. Entonces ahí tú ves que ahora salen con el araqueo de que, ay, mira lo que pasó, pero en el fondo estos antecedentes estaban hace mucho tiempo. Entonces, a mí, lamentablemente, me deja con un poco no es molestia, pero en el fondo como que desilusiona que el sistema político, en el fondo ya hace 4 o 5 años atrás estábamos en este tema y nuevamente vuelve a resurgir. Ya teníamos como antecedentes los Panama Papers. O sea, en el fondo estas cosas siguen siendo repetitivas, pero al parecer no pasa nada. Entonces, y no pasa nada porque no se legisla al respecto. No hay un fortalecimiento para las entidades fiscalizadoras, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno. Tenemos tantas entidades y la institucionalidad falla permanentemente porque estas cosas no se persiguen. Y legalmente, me refiero judicialmente, o sea, ¿qué va a pasar con esto? No va a pasar nada. Entonces, nuevamente tenemos este caso y desilusiona porque obviamente la democracia se sostiene sobre instituciones, y si las instituciones no funcionan, la gente desconfía, y eso pone obviamente en juego el sistema democrático, y eso creo que es lo más peligroso de esto. O sea, más allá de que este es un caso que nos afecta en materia ambiental, si la institucionalidad falla, la confianza de las personas se va. Y esa confianza después recuperarla es sumamente compleja. Entonces, yo creo que acá, bueno, por lo menos tenemos caminando la nueva Constitución, y creo que eso va a poder hacer reflotar y rearmar y hacer este nuevo pacto social que va a ser esencial para poder reafirmar esa confianza que planteo. Ezio, ¿cómo te lo tomas tú? Voy a seguir con las desilusiones, pero desde nuestros distintos espacios, ¿no? Como que la Liz tiene una desilusión técnica, la Pame tiene una desilusión política y yo voy a tener una desilusión jurídica. Porque, pucha, o sea, es un poco en la misma línea, pero me llama tanto la atención que no haya herramientas fuertes con las cuales este tipo de cosas se frenen. Más allá de la valoración de los y las ciudadanas respecto de estos asuntos, y por lo tanto el hecho de que no elijan a candidatos y candidatas que tienen este tipo de problemas, acá hay como lo que más me sorprendió a mí, de hecho, en esta semana, no fue la existencia de estas cláusulas, no fue la existencia de los documentos, más o menos se sabían, sino que la existencia de la investigación del fiscal Guerra, que se cerró sin tomar mucho en cuenta el asunto. Eso fue lo que más me sorprendió. Y de hecho, eso es lo que me ha tenido más preocupado esta semana, pensar cómo y si es que se puede reabrir esa investigación. Y yo creo que hay buenos elementos para reabrirla. Hoy día, afortunadamente, salía que el fiscal nacional decía que se iba a reabrir junto con la unidad anticorrupción.
a mí me parece que hubo un error en la manera en que se abordó en la vez anterior, porque se abordó desde el punto de vista de la información privilegiada, como si el presidente Piñera tuviera información privilegiada y por eso entonces vendió Dominga. Y no me parece que ese sea el punto. El punto es lo incompatible que pueden llegar a ser negociaciones respecto de actos administrativos como la creación de áreas protegidas con la figura del presidente. Y que claro, quizás yo lo he preguntado varias veces esta semana y no me consta, no me ha llegado una respuesta como consistente si es que se pagó esa tercera cuota del contrato entre Dominga y Delano, o sea, entre Piñera y Delano, entre sus sociedades, o no. Si no se ha pagado esa tercera cuota, entonces todavía estaría pendiente a propósito de la posibilidad de creación de una área protegida, y eso significaría que no se está creando una área protegida, o no se creó ya por esto, o por lo menos esto podría ser uno de los elementos por los cuales no se está creando. Pero además hay una respuesta, hay unas preguntas sin responder que son súper, no sé, para mí son tan evidentemente muestras de falta de imparcialidad por parte del Estado, pero como que se quedan en el aire, ¿no? ¿Por qué este gobierno que presenta casaciones en todos los casos, no presentó una casación para defender el rechazo de Dominga? ¿Por qué no lo hizo? ¿Quién tomó esa decisión y a propósito de qué? Jurídicamente no es defendible esa decisión. Esa fue una decisión política. Entonces, ok, si esa fue una decisión política, bueno, ¿por qué? Eso nadie lo ha respondido y nosotros lo hemos puesto en distintos escenarios judiciales y queda como en medio en el aire, pero sin responderse. ¿Por qué se llama a una sesión extraordinaria para votar de nuevo este proyecto cuando las sesiones extraordinarias son solamente para cuestiones urgentes? ¿Cuál es la urgencia de aprobar Dominga? Evidentemente no hay ninguna urgencia. Entonces, son como actos pequeños, entre comillas, es que estamos tan acostumbrados los y las ambientalistas de que la institucionalidad opere a favor de los proyectos, que claro, es como, bueno, otra vez más se está haciendo algo que impide que los ciudadanos y las ciudadanas tengan una participación, o otra vez más se está favoreciendo esto, pero en este caso va más allá, ¿no? O sea, va más allá de lo que se favorece cualquier otro proyecto. Pucha, dale, Bárbara. ¿Por qué la institucionalidad opera a favor de los proyectos? ¿En qué momento empieza a pasar esto? Es histórico, ha pasado toda la vida, hay personas que hablan, y quiero aquí linkearlo con el tema de la corrupción también, en los proyectos que afectan al medio ambiente. Hay personas que plantean que esto no pasaba hace unas décadas atrás, hay otros que dicen que es una cosa histórica. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa? ¿En qué momento nos volvemos un país bastante corrupto cuando se trata de proyectos donde unos ganan y donde se afecta el medio ambiente? Lo abro para el que quiera. O sea, yo creo que acá donde se empiezan a torcer las cosas, yo creo que, bueno, por lo que hago, por lo que trabajo, ¿cierto? La política pública se tuerce generalmente en el Congreso. O sea, yo contaba la otra vez que Piñera, cuando fue senador, fue él quien dejó que las plantaciones forestales, con una indicación en el 93, que no entraran a estudio de impacto ambiental. Entonces, y la indicación lo que hace es que en el fondo solo entran las plantaciones que están en suelo frágil. Entonces, claro, nadie declara suelo frágil y entonces las plantaciones no entran a estudio de impacto ambiental. Entonces, eso fue en el 93, esa indicación, y estamos en el 2021. Y recién ahora se está legislando para que las plantaciones forestales ingresen a estudio de impacto ambiental. Entonces, cuando la política pública se tuerce con el lobby, recuerda que el lobby no estaba regularizado, digamos, hasta hace un tiempo atrás nomás. Entonces tenemos que, por una parte, la institucionalidad ambiental no existía en la primera década después de la recuperación de la democracia, y después lo que nace como institucionalidad ambiental desde los primeros años, ¿cierto?, de democracia, está totalmente permeado por un lobby donde no habían redes sociales, la ciudadanía todavía no estaba partícipe de los procesos,
por otro lado, saliendo de la dictadura, recién parten estas inversiones. O sea, recuerda que Maristela Svampa y otros autores van documentando cómo el boom minero, ¿cierto? En la región se produce en los 90. Entonces, nuestro boom minero, por ejemplo, se produce en esa década, los 90-2000. Entonces, tenemos que se crea institucionalidad ambiental, pero bastante blanda. Y esto tiene que ver con el lobby que se hace cuando se hace política pública. O sea, y acá además tenemos la problemática que los negocios, las inversiones y el mundo político está muy ligado. Entonces hay tráficos de influencia, hay almuerzos, vamos a jugar golf. En el fondo hay instancias donde se cierran los negocios y donde también se hacen los favores políticos. Entonces son temas que están en la palestra y ahí es donde se tuerce. Y por otro lado, los componentes técnicos no están pesando, sino que están pesando los componentes políticos. O sea, el CEIA es un sistema que ya llegó a tope, creo yo, y hay que reformarlo. Incluso yo lo vuelvo a decir, yo colocaría una moratoria para algunos proyectos que mientras no se incluyan las variables de cambio climático, mientras no se reforme el CEIA, yo no haría proyectos inmobiliarios en humedales ni seguiríamos aprobando mineras en cabeceras de cuenca. O sea, aquí además por la crisis climática ecológica que tenemos, o sea, esto nos da para más y esto nos va a traer problemas. Entonces aquí hay que ponerle el cascabel al gato, el ordenamiento territorial que nunca quisieron hacer y esto los gobiernos de todos los colores. Entonces son elementos que están ahí y que todavía no sé, y que la única esperanza que entre comillas yo tengo por lo menos es la nueva constitución, que yo creo que eso es lo que va a ordenar un poco esta relación del poder entre el poder económico y el poder político. Liz. Bueno, yo quería agregar que hay un vicio, ¿cierto? Primero, acá lo que estamos hablando es Liguera, la zona más documentada de Chile sobre la ciencia que se tiene. Y la consultora subreporta la influencia del proyecto, subreporta la ciencia, subreporta la cantidad de ballenas, subreporta todo. Y bueno, ahí Javiera Barandarian hizo un libro, ¿cierto?, que habla muy bien de cómo el sistema, desde que las consultoras ambientales pasan a manos de privados, ¿cierto?, y que son contratadas por las mismas empresas, empiezan a hacer estudios científicos o líneas de base, ¿cierto?, deficientes, porque la misma empresa empieza a cortar lo que no le conviene. Entonces, yo no le echaría toda la culpa al servicio de evaluación ambiental, porque los profesionales, hay veterinarios, por ejemplo, ¿cómo van a saber cuántas veces viene una ballena a visitar la zona de Liguera? A lo mejor no lo saben. Entonces, si esa información se la diera una consultora que fuera o de una universidad, ¿cierto?, o de la ciencia limpia, tendríamos una línea base mucho más verdadera, cosa que hoy día no existe. Entonces, desde ahí para abajo, toda la evaluación ambiental se empieza a quebrar porque lo que presentan las mineras y todos los proyectos ambientales generalmente ya pasa por un corte de las mismas empresas. Entonces, eso pasó con Dominga. Tuvieron la evaluación ambiental fue deficiente, ahí empieza a subreportar sus impactos, después empieza a subreportar la mitigación que no podía existir. O sea, si este proyecto, yo siempre lo digo, si hubiese ingresado bajo las leyes que tenemos hoy día, bueno, ingresó un día antes, pero de que cambiara el servicio de evaluación ambiental, este proyecto no existiría, le habrían dado término anticipado. Pero efectivamente si las consultoras, Jaxic también lo dijo una vez, ¿cierto?, que él mismo había participado en una consultora que había tenido que subreportar algunos impactos. Entonces, que los mismos científicos te estén diciendo eso es grave. O sea, no podemos obviar que ahí hay una piedra de tope muy grande desde el principio de la evaluación ambiental. Sí, sin duda. Eso, sí. Es que la pregunta al principio decía como ¿desde cuándo? ¿No? ¿Cuándo nos volvimos un país sí, más cercano a los corruptos que a los no corruptos?
Yo no sé si eso pasó en algún minuto, o sea, como no sé si nos convertimos en, o siempre lo fuimos. En mi experiencia vital, al menos, se ve más o menos estable, con mayor destape en los últimos 10 años, afortunadamente, pero no con mucha diferencia de cómo era antes, en mi experiencia, nomás que obviamente no es tan larga, pero si lo miramos, por ejemplo, desde los recursos naturales, pucha, hay un libro de la María Olivia Monkeberg, el saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, donde se da cuenta de cómo durante la dictadura se saqueó todas las empresas públicas, entre ellas muchas que tenían que ver con el uso y explotación de bienes naturales, de recursos naturales. Ahí probablemente, por fecharlo en algún minuto, yo creo que esta es una tendencia que viene de antes, pero bueno, ahí ya se marca muy fuertemente la idea de uso de lo común, que es finalmente lo que hoy día observamos como algo incorrecto e incluso corrupto. Que yo creo que eso es lo peor de todo. Yo creo que, por ejemplo, para el señor Delano y el señor Piñera, esto no es nada malo. O sea, aquí, ¿cómo puede ser que nos estén preguntando por esto? ¿Por qué? Si lo que nosotros estamos haciendo es, seguramente en su configuración mental, ellos están haciendo un buen negocio, una inversión, están dando empleo, o sea, son la manera en la cual ellos operan tiene que ver con cómo el funcionamiento de las estructuras jurídicas, políticas, económicas chilenas, mundiales, pero chilenas en particular, han incentivado profundamente ciertas actividades y ciertas formas de actuación que no son las que éticamente querríamos que fueran. O sea, se incentiva tanto por así decirlo, a la avaricia, es visto como algo tan bueno que entonces el que es, perdón, la codicia, no la avaricia, el que es codicioso resulta ser casi que un héroe. Y hay gente que lo ve así, ¿no? Hay gente que, bueno, pero es una muy buena persona porque se hizo rica muy rápidamente. ¿En serio? ¿En serio eso es como un punto para juzgar si alguien es bueno o no es bueno? Claro, no, yo diría que no, probablemente aquí nosotros diríamos todos que no, pero de verdad el sistema empuja a eso, como a admirar esa posibilidad. Bueno, de Piñera se ha dicho muchas veces esto, como que esa admiración que existe en ciertos sectores por la pillería, ¿no? Como, ¡ay, qué bueno, lo hizo porque es pillo! Y entonces, a lo que probablemente estamos asistiendo, y eso a mí al menos me pone muy feliz, como lo que dice Pame, estamos asistiendo a un cambio de esa lógica, a ya no querer que el motorcito sea esa codicia, sino que tratar de que el motor de funcionamiento de la sociedad sea algo un poquito más colectivo, un poquito más empático, y ese cambio, por supuesto, es doloroso porque quienes están en posiciones de poder, y sobre todo quienes llegaron a posiciones de poder utilizando este tipo de configuraciones, simplemente no entienden por qué esto tendría que cambiar. No ven lo demás, ¿no? Todavía creen que, bueno, hay que levantarse más temprano para ir en metro, o no sé, cosas de ese tipo. Ya, ¿ustedes creen, se conocían los antecedentes, pero creo que los tres vamos a estar de acuerdo con que esta vez hubo muchísimo más apoyo ciudadano al rechazo, ¿no? Eso creo que está súper claro, se ha visto esta semana fuertemente. ¿Creen que eso podría influir de alguna manera que finalmente este proyecto sea prohibido, sí o no? ¿Es posible? O sea, yo, por mi parte, yo creo que, claro, puede ser que la justicia, finalmente, con este nuevo antecedente, ponga un elemento más como para decir, bueno, esto se rechaza, o que el recurso de casación, creo que es el que pusieron en la Corte Suprema, finalmente se falla a favor de las organizaciones que lo colocaron. O sea, creo que es un antecedente más que podría servir para no sé, remover esos corazones en el fondo, puede ser, pero la verdad es que en este país
puede pasar de todo. O sea, yo siento que tenemos todos los días que nos levantamos, decimos, todas las semanas tenemos antecedentes de cosas increíbles. Entonces, todo puede pasar. Pero sí creo que es un antecedente que no debiera quedar fuera al evaluar este tema. O sea, es tremendo antecedente y fuimos vergüenza mundial en el fondo. Entonces, no es menor. Nuevamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que podría ser un elemento. Yo, Bárbara, pienso que la votación del 11 de agosto claramente tiene que invalidarse, porque no tiene ni una lógica por qué se hizo, si de hecho todos nos estábamos cuestionando. Yo vi este mismo live cuando todos se cuestionaron por qué se había votado este proyecto ahora. Esa es una. Y el proyecto estaba rechazado. O sea, antes del 11 de agosto, el proyecto estaba rechazado. Y así tendría que haber seguido, digamos. Pero, por ejemplo, cuando yo le pregunté una vez a nuestro abogado que nos defiende en esa causa, si es que es ese, hay que transparentar las cosas. No están mal asesorados, entonces no conviene, yo le preguntaba que si alguna vez cuando había un caso en la Corte Suprema y en paralelo el Tribunal Ambiental pedía retrotraer el proceso, si se había votado un proyecto antes. Al parecer no existe eso. Entonces es raro, pues. Entonces, ¿cómo es? Lo dijeron los funcionarios en su declaración, que era la práctica del CEA no mover esas causas mientras estaban en la Corte, y que esta fue, de nuevo, la excepción. ¿Por qué? ¿Por qué es la excepción? Alguien tiene que contestar por qué todo se exceptúa con Dominga. Perdón, Liz, dale. Ya. No me voy a enojar, perdón, pero es lo mismo que quería decir yo. No, pero ¿dónde están las respuestas? Y esa es mi mayor pregunta. O sea, ahora los políticos, como dice la PAME, ahora vamos a empezar con la acusación constitucional. ¿Y quién me está respondiendo la pregunta clave? ¿Por qué no se ha anulado esa votación todavía? No lo entiendo. Y por eso yo creo que este proyecto tiene que mantenerse rechazado. Yo creo que se va a mantener así. O sea, ya la indignación que existe a nivel nacional es tal, o sea, Greenpeace está recolectando invalidaciones, llevan como 40.000. No es un par de ONG, es cierto que estamos enojadas, no, es una gran parte del país que está indignada con esto. Entonces, yo creo que no es que la gente está indignada y lo expresó muy bien el 18 de octubre, hace 2 años, ¿cierto? Esa indignación parte de toda esta corrupción y ahora una más. Entonces, claro, la gente se empieza a cansar también y todos empezamos a pensar, porque Dominga ha sido un zombie, o sea, yo de verdad cuando se rechazó el proyecto, yo dije, este proyecto se rechazó. Ahora, de nuevo. Sí, porque ya, tú hablas de mantener ese rechazo, mantener, pero ¿en qué momento, y aquí eso quizás nos podría como que iluminar un poco, ¿en qué momento se cierra la puerta del frentón? No mantener un rechazo que después viene alguien y dice, oiga, no, y se abre nuevamente y vamos de nuevo a evaluar. ¿Existe esa posibilidad? ¿Se puede cerrar la puerta definitivamente? Y si es así, ¿cómo se hace aquello? Con la legislación actual no hay ninguna manera de cerrar definitivamente la puerta. La legislación actual permite incluso que exista minería en parques nacionales. Por lo tanto, aunque declaráramos parque nacional esta zona, de todas maneras alguien podría presentar un proyecto minero para intentar explotar ese mineral que está bajo tierra. Ahora, sería otro proyecto minero. Entonces, yo más bien me quedo con la idea de que la puerta se le cierre al proyecto minero portuario Dominga. Partamos por eso, y después, bueno, si alguien, otra persona, otro proyecto entra, veamos ese otro proyecto y haremos lo que haya que hacer. Pero en este momento, a este proyecto se le cierra la puerta de varias maneras. Yo creo que la manera más cercana que tenemos en el tiempo es la resolución que va a tomar la Corte Suprema respecto al recurso de casación. Creo que lo he dicho acá varias veces, no sé, lo he dicho en millones de lugares, porque yo estoy tan convencido de que tenemos la razón, obvio, porque redactó el recurso de casación, pero igual estoy convencido, ¿no? Me parece que el Tribunal Ambiental de Antofagasta se equivocó en su fallo, no solamente porque no nos dio la razón, sino que creo que el fallo tiene problemas de legalidad.
Ese debería ser el cierre de la puerta. Ahora, mientras tanto, a mí me parece que el acto mínimo de decencia que le queda a este gobierno respecto de esto es no mover más este proyecto. O sea, lo que deberían hacer es anular esa votación que nunca debieron haber hecho. Están interpuestas además las acciones para que lo hagan, tampoco es que lo tengan que hacer voluntariamente, tienen que acoger acciones, lo puede hacer el propio ministerio, lo que sería un acto de decencia bastante importante, o, bueno, si no, lo tendrá que hacer la Corte, y no moverlo más, y esperar a que, bueno, en el siguiente gobierno se verá, me imagino, cuándo lo resuelva la Corte Suprema, pero ya, o sea, incluso varias personas del sector de gobierno se han manifestado en esta línea, ¿no? Osandón, hasta Chalper, más allá de las cosas que hace diariamente, dijo, o sea, que... ¿Ah? Con una impresora. Claro. Dijo, esto no puede seguir moviéndose, no puede, lo mínimo que debería hacer el gobierno es rechazarlo. Veremos a ver qué hacen, pues, pero se ve difícil doblegar el ánimo del presidente, aparentemente, de que este proyecto termine siendo aprobado. Pame, ¿querías agregar algo? ¿O? Sí, mira, solo decir que estos rechazos que hay desde la derecha tienen mucho que ver con el tema eleccionario también. O sea, esto les cae muy mal a la derecha en general, porque los que se repostulan al Congreso obviamente te hacen el nexo, bueno, usted es parte del gobierno, entonces por eso tienen que salir diciendo, oye, ahora, porque yo me recuerdo que la derecha votó un bloque grande votó en contra del informe, e incluso sus parlamentarios en la comisión investigadora rechazaron las conclusiones que presentó en ese momento la oposición. Entonces, o sea, quién era el oficialismo en ese momento. Entonces, a mí me parece más que también, ojo, la acusación constitucional también me parece algo bien performativo, porque si no acusaste al presidente constitucionalmente por derechos humanos, es que se te caiga por plata en el fondo, a mí me parece que igual manifiesta que hay un problema bastante ético en la clase política en estos momentos. Bueno, yo creo que más gente dejó de ser pinochetista cuando le pillaron las platas en el RIX a Pinochet que por todas las violaciones de derechos humanos. No sería algo tan extraño en Chile. ¿Están de acuerdo con la acusación? Liz, partimos contigo. Bueno, yo repito Sí, que creo que se desvía el tema. ¿A cuánto le queda a Piñera? Un par de meses. El tema es, o sea, para mí, como directora de Oceana, obviamente, es ¿qué vamos a hacer con Dominga? Si podemos hacer mucha chaya, ¿cierto? Los políticos siempre se aprovechan de estas cuestiones y el foco obviamente se pierde y al final no se hace nada, como decía la Pame. O sea, ¿cómo no vamos a hacer algo con esto? Y eso es lo que me molesta, que creo que la acusación constitucional no lleva a lo que estamos buscando la mayoría de los chilenos y de las chilenas, que es que se rechace el proyecto Dominga. ¿Qué opinan ustedes, Ezio y Pame? No, la verdad es que no tengo ninguna opinión fuerte respecto a la acusación constitucional. Me parece que es una maniobra de responsabilidad política. Me parece evidente que hay una responsabilidad política, pero como ya se dijo, probablemente no haya votos para que se apruebe la acusación constitucional, probablemente, vamos a ver. Sorprende a veces también el Parlamento. Por el tiempo que le queda al gobierno de Piñera, efectivamente no es tan relevante, pero de todas maneras sería importante que se le cobre algún tipo de responsabilidad al presidente Piñera después de las muchas cosas que ha hecho, tanto en su vida como presidente como en su vida como empresario. Por lo tanto, sería un gran punto para Chile que alguna vez le cobremos la responsabilidad a un presidente, más si a un presidente en ejercicio. Pero no tengo una posición fuerte precisamente porque como no estoy metido en eso y lo que sí me importa es que no se haga el proyecto Dominga, entonces, como dice la Liz, más bien en nuestra línea, la acusación constitucional pasa a ser como noticia de otra página del diario, ¿no? Y lo que queremos es que se mantenga la presión sobre este proyecto y que se finalmente rechace. Pame, ¿quieres Yo por mi parte, no, o sea, yo solo decir que el tema de la acusación
Yo creo que hay que ser bien estratégico políticamente, y si se pierde, creo que es una pérdida más para la oposición en este caso. Entonces, no sé, ahí hay como que jugar un poco con fuego, ¿cachai? O sea, te puede salir para atrás en el fondo. Entonces, porque en el fondo, si tú pierdes la acusación, lo que se coloca en la palestra es que en el fondo el presidente no hizo nada malo. Esa es la sensación que queda finalmente si esto se pierde. Entonces, yo siento que esto se hizo con fines electorales, la verdad. Pensando que en un mes y medio más tenemos que, ya casi un mes nos queda para elegir nuevo presidente o presidenta. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es una maniobra muy política y bien mezquina también, excepto yo, en el sentido de que el 2017, como te decía, hubo una comisión investigadora. Podrían haber hecho harto más. Yo ahí sí voy a reconocer al diputado Daniel Melo, que desde que el proyecto estaba, en los 4 años le hizo seguimiento, fue a la zona, etcétera, y estuvo siempre trabajando con el mundo ambiental estos temas. ¿Y por qué hago el punto? Porque a él no le traía ni un favor si su distrito no tiene que ver por allá, en la zona, no es su zona en el fondo. Entonces, en ese sentido yo creo que hago esa mención y lo destaco porque trabajamos harto en este tema, po. Entonces, pero el resto, hubo 11 sesiones en la comisión investigadora y de esas 11 fueron 9 que fueron de contenido. Y la gente no llegaba a la sesión, entonces yo veo que ahí está el problema, en el fondo, que hay bajo compromiso con estos temas mientras los focos no estén encima. Un foco, por Oye, supuesto, Pame, pero, sí. perdón, que, o sea, entendiendo la lógica, a mí me pasa con las comisiones investigadoras que tampoco tienen mucho resultado, ¿no? Más allá de lo que salga, ese informe se vote a favor, se vote en contra, se archiva hasta que haya un escándalo público donde sacarlo a colación. Hasta por ahí nomás, po, porque por ejemplo con el de Cardones Polpaico, alguien tomó el informe de Cardones Polpaico y se fue a litigar al tribunal en el fondo, ¿cachai? O sea, me refiero que la comisión investigadora lo que hace es entregar y emanar tantos antecedentes que no estaban a la luz pública, porque cuando uno los pide por transparencia a una persona normal, no te responden las instituciones, te entregan una hoja. En cambio, a los parlamentarios sí se les entrega material. Entonces, de ahí había mucho quizás para poder sacar, para poder difundir información. Yo creo que eso es súper importante, porque en el fondo hay un hecho político. La reforma del Código de Aguas, por ejemplo, salió de una comisión investigadora, de Petorca, porque la situación en el fondo está toda la argumentación ahí de por qué esto no está bien. Y ese es un hecho político, y por eso yo te digo que a esa comisión investigadora se le sacó poco brillo porque no les importó en ese momento, ¿cachai? Y había un tema político que estaba ahí mismo, o sea, lo que decía la lista, el 2017 saca la información, la Biobío, creo que eso se incluyó en el informe. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, quedan ahí, y ahí tú ves que el sistema político no está respondiendo a una demanda del mundo ambiental en ese momento, por ejemplo. Liz, han hablado mucho de este tema, muchos lo conocemos, pero también hay personas que no conocen al detalle, y tú sí conoces el detalle, así que sería interesante que nos contaras de qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad en el archipiélago de Humboldt, y por otro lado, ¿cuál sería el beneficio, pero para las personas, de que este proyecto no se realice? Sobre todo para las personas, los habitantes de Liguera, por supuesto. Bueno, la zona de Liguera, ya me lo sé un poco ya casi de memoria. Pero cada vez que lo digo, me imagino estar ahí y ver lo que yo veo, ¿cierto? Cada vez que voy. Esta zona es un archipiélago. ¿Por qué es un archipiélago? Porque está compuesto por 8 islotes, son 2 islas grandes, ¿cierto? Que es Chorotama, pero también la Chañaral de Aceituno. Esas islas componen el archipiélago de Humboldt, y lo que pasa ahí es que justo entre medio de estos archipiélagos hay surgencia, es el alimento de las ballenas, de los delfines. Aquí tú puedes ir en los meses de noviembre, hay muchas ballenas, hay ballena fin, ballena azul, y tú las ves con las crías ahí, o sea, tú vas, te subes en el bote y empiezas a ver, hay manadas hasta de 250 delfines, es una cuestión increíble. ¿Por qué están ahí? Porque está el alimento, porque ahí desovan anchovetas, alimento del pingüino de Humboldt. Entonces el pingüino anida en estas islas
va de isla en isla, ¿cierto? Ellos son súper fieles a donde ellos primero anidaron, es como su casa, ellos no se van de una isla a otra, sino que se van a alimentar a 40 kilómetros. Ese es el radio que tiene que nadar un pingüino de Humboldt para poder alimentarse. Las ballenas también se alimentan ahí. Y bueno, ¿y por qué es tan diversa esta área por esta zona de surgencia y por qué hay tantos locos y tantas machas y por qué hay tanta pesca artesanal? Porque efectivamente en esa bahía, siempre la minera dice, oye, pero si pasan 2000 barcos por ahí. No, los barcos pasan muy lejos de ahí y bien afuera. No hay, hoy día no hay ningún barco que entre al corazón del archipiélago de Humboldt, ni uno. Entonces, cuando hablan del impacto, ¿qué va a pasar? Las ballenas se van a estresar con el ruido, con los barcos, el alimento va a disminuir, ¿cierto? Pueden haber derrames, las plantas desaladoras producen esterilidad en los ecosistemas, o sea, las larvas, todos nos enseñaron esto en el colegio, que cuando hay sal, ¿cierto? ¡Pah! Se revientan, se acaban las larvas, se acaba el alimento, y eventualmente las ballenas dejan de reproducirse porque se estresan. Los pingüinos se van a ir porque no tienen sus 40 kilómetros para ir para todos lados. Hay que entender que también con el cambio climático tienen que ir más lejos, cada vez más lejos a alimentarse. Entonces, el impacto que puede tener cualquier proyecto industrial en esta zona es irreversible. Yo sé que la gente piensa que es una exageración, pero es ese archipiélago en donde existe esa vida. O sea, los 250, los delfines, hay 3 tipos de delfines, pero los nariz de botella decidieron quedarse a vivir ahí para siempre. Sacaron pasaporte, se quedaron ahí y no se fueron nunca más. Entonces, yo creo que eso, la importancia de que tú puedas ver esto tan costero, es porque eso existe ahí, no existe en otra parte. Yo no he visto en otra parte de Chile donde tú puedas agarrar un barco un par de horas y ir a ver todo esto, no existe. Entonces se va a acabar el turismo, 60.000 personas van ahí anualmente y 900 pescadores viven de la extracción de la macha y de los locos y de las algas en ese lugar. Entonces, bueno, y también no digamos que los locos estuvieron ahí siempre, con las áreas de manejo bien manejadas, pero y también las machas, también volvieron, antes tampoco, también había muy pocas, entonces los pescadores han hecho este trabajo constante durante 10 años para tener esto. Así que eso es lo que se pierde, lo que se perdería si es que Puerto Cruz Grande o la minera Dominga con su megapuerto y su planta desaladora se instalan en ese lugar. ¿Qué decirle a las personas que están a favor, que viven allá también, en relación a los puestos de trabajo que podría traer este proyecto? Bueno, la pesca, sobre todo de las machas y de los locos, es súper sensible. Es muy sensible a la salinidad. Eso, una larva de loco no puede vivir a una salinidad menor o mayor de la que existe hoy día. También tiene importancia el río de los Choros, ¿cierto? Que desemboca en esto. Una macha necesita una salinidad específica y por eso necesita también esta afluencia de ríos y de sedimentos que lleguen a esa zona. Entonces está todo súper compenetrado. También en la zona terrestre hay agricultura, que bueno, el mejor aceite de oliva, paso el dato, lo pueden comprar en la zona de los Choros. Entonces esta zona es un ecosistema terrestre y marino que es único y efectivamente en la agricultura, en la pesca artesanal no habrían locos, no habrían machas y ese ecosistema cambiaría irreversiblemente. Entonces, lamentablemente esas fuentes de trabajo se perderían. Gracias, Liz. Queridos, quedan 15 minutos. Siempre se nos pasa volando. Yo creo que vamos a tener que extender, aunque eso ya empieza a ponerse nervioso porque yo creo que ya está preparando su cabeza al partido. Así que yo creo que feliz que terminemos en 15 minutos. No, si falta harto más partido, a las 10. Ay, a las 10. Ah, bueno, te queda un rato todavía. Ya, pero tenemos que ser así ordenaditos para que todo funcione bien. Tenemos otro tema que queremos conversar hoy día, que tiene que ver con la Convención Constitucional. Ezio, Pame y Liz. Y vamos con Pame primero. ¿Qué significa que la Convención se haya declarado en emergencia climática, ecológica, en estado de emergencia? O sea, yo creo que en términos prácticos, en el fondo es reconocer que existe esta emergencia climática y ecológica
Y al reconocerlo, ¿cierto? Significa que todo lo que se discuta en materia medioambiental, ¿cierto? De bienes de la naturaleza, etcétera, está bajo este marco. Entonces, eso significa que la Constitución va a recoger esos temas. Yo creo que es súper potente, porque en el fondo empieza a cambiar las reglas del juego. O sea, como planteábamos antes, está este antes y después. El antes donde tienes un poder económico y político que está sumamente relacionado y que ellos están colocando las reglas para todo el resto del país, y en cambio acá se renueva la energía desde una lógica totalmente distinta, y por lo tanto yo creo que esa es el que se incluya. En el fondo se va a tratar de proteger o se va a tratar de hablar de un modelo de desarrollo que va a tener que ser más moderado. O sea, no podemos seguir en este nivel de extractivismo en el cual nos encontramos. Y esos elementos, en el fondo, cuando tú partes de la base de que tienes una crisis climática y ecológica, obviamente tú ya estás analizando desde otro lugar. Y yo creo que ese es como desde donde uno se sitúa para analizar la situación. Y yo creo que eso es muy potente, porque no lo hemos visto nunca en este país. En el fondo, que el tema ambiental sea algo que es más que ambiental en el fondo. Sí. Esto no es solo ambiental. La crisis climática y ecológica es muy transversal, va a afectar en temas de salud, alimentación, lo mismo que dice la Liz con respecto al tema de las machas, los locos, ecosistemas, eso es soberanía alimentaria. Entonces son esos elementos que tenemos que recogerlos en la nueva Constitución, porque si no, no tenemos cómo abordar la crisis climática y ecológica en un país que es tremendamente vulnerable al cambio climático. Eso, esta declaración, entonces, ¿qué podría garantizar en la nueva Constitución? Mira, la declaración por sí... No, la declaración por sí misma no garantiza nada, pero sí le pone una inyección de sentido a la conversación que van a tener los y las constituyentes. Y en ese sentido es una muy buena noticia, precisamente porque así como tenemos hoy día una constitución que está principalmente pensada para perseguir el crecimiento económico a través de una sociedad de propietarios con ciertos valores más bien conservadores, así como tenemos eso, es esperable que la constitución que viene tenga un impulso hacia la protección de los bienes comunes, la protección de la naturaleza, la protección de lo colectivo. Y eso es lo que le da como marco, digamos, es el marco que pretende poner esta declaración de emergencia climática y ecológica, que sean pensadas las cosas desde cómo vamos a solucionar la crisis y no desde cómo vamos a construir mineras en una reserva nacional. Que es la manera en que estaban pensadas las cosas antes. Y de hecho en el discurso público sigue siendo así, ¿no? Es como, bueno, quiero construir una minera. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hacemos para compatibilizar mi gran idea con sus pretensiones de protección? Y no, ahora la idea es, bueno, queremos proteger nuestro territorio. ¿Cómo hacemos para protegerlo? Y que el que quiera hacer algo tenga que adaptarse a la protección, no la protección adaptarse al que quiera hacer algo. Ese cambio, como el cambio de lógica, es lo más importante que podría producir esta declaración de emergencia climática y ecológica, si es que se le toma efectivamente como una base para la discusión. Pero hay que verlo. Yo viendo la conformación de las comisiones, por ejemplo, creo que va a haber unas discusiones a lo menos interesantes en la Comisión de Medio Ambiente, porque dejaron medio ambiente junto con economía, cuestión que a mi juicio no es una buena estrategia, pero bueno, ya lo hicieron. Y entonces, estando ahí, se van a jugar muchas de las cartas de los sectores conservadores en esa comisión, y por lo tanto se van a jugar como, a veces, probablemente, contradicciones con la protección ambiental. Así que vamos a estar... Van a ser tiempos interesantes, más tiempos interesantes. Oye, Ezio, espérate, ¿por qué tú crees que hay personas, yo sé que la mayoría aprobó la declaración, tanto felices, pero igual hay 3 votos en contra, hay 9 abstenciones? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué crees tú? Te lo digo honestamente, sin ironías, pero ¿por qué alguien podría estar en contra de algo así? Me pregunto yo, lo dejo abierto. A ver, pero los votos en contra son de Teresa Marinovich, de Poliana, no recuerdo su apellido, las dos del Partido Republicano, son personas de extrema derecha que están en contra de todo lo bueno, básicamente, en la vida. Por lo tanto, no me extraña que estén en contra de declarar una crisis climática y ecológica, porque seguramente no tienen ninguna buena razón. Seguramente simplemente porque, no sé,
Habría que preguntarle, pero no me imagino ninguna buena razón. Y el tercer voto es de Felipe Arboe, que dijo que se había equivocado al votar, al apretar el botón. Tomémosle la palabra y digamos que es verdad. En ese caso, entonces, lo único que nos deja es a un extremo conservador, que no sé, no, ni siquiera extremo conservador, es extremo de ultraderecha que tiene una visión del mundo que no es compatible con la vida, básicamente. Entonces, bueno, no es de extrañar que no... No, a mí que a mí me parece muy curioso, porque finalmente la crisis climática es para todo el mundo, no distingue entre personas, entonces es mucha curiosidad. Sí, pero si recuerda que Teresa Marinovich no quería usar tampoco mascarilla, no, o sea, es ese tipo de persona, ¿no? Que todo el resto da exactamente lo mismo, se hace lo que yo quiero, bueno... Pero igual ahí hay que mencionar que si uno mira el programa de Kast que circuló un poco hace unos días, son negacionistas del cambio climático, los republicanos. Entonces, a mí no me extraña nada porque es como un discurso muy Trump. Es como que el cambio climático no existe y en el fondo, y si existe no es por un tema antropocéntrico, sino que es porque es natural de la Tierra. Entonces, a mí no me extraña nada ese discurso, la verdad. Afortunadamente son dos convencionales de los 155. Y ojalá no crezcan, nomás eso es todo. Liz, me gustaría escucharte a ti. ¿Qué esperanzas tienes puesta en la convención? ¿Qué esperanzas tienes puesta en la nueva constitución? ¿Qué es lo que te gustaría a ti? ¿Qué esperanzas tengo? Qué gran pregunta. Mira, yo la verdad es que creo que la Constitución ya no puede seguir siendo la piedra tope, ¿cierto?, de por qué no podemos proteger el ecosistema. Eso yo creo que partiendo de ahí para abajo. También esta Constitución se va a escribir en una crisis climática. Todos entendemos cómo nos ha afectado. Yo creo que no hay nadie que viva en Chile hoy día que no entienda que la sequía nos va a terminar matando. O sea, yo creo que la gente que se niega en Chile, yo creo que ahí ya no hay nada que hacer, digamos. Pero yo también entiendo que hay un modelo económico en Chile que es bastante difícil de cambiar porque nosotros no procesamos nada. O sea, mira, yo veo el tema de las algas, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que saquemos este bien tan preciado y lo llevamos en bruto? En 10 años, el valor del alga no ha cambiado en 5 pesos. O sea, todavía sigue costando 100 pesos el kilo. Estamos hablando casi en 30 años. Entonces, nosotros la visión que tenemos de el medio ambiente, efectivamente, o la gente que ya no quiere ni siquiera hablar de medio ambiente, estamos súper separados, divididos entre esta gente que cree que el progreso efectivamente viene de la mano de la minería, de sacar el cobre y llevarlo en bruto a China o a otros países, ¿cierto? ¿Cómo cambiamos eso? Bueno, vamos a tener que cambiar toda la estructura también. O sea, no nos basta solo con la Constitución. La Constitución es hoy día la piedra de tope, ¿cierto?, para poder decirle a las pesqueras cuando están sobrepescando, no se los podemos quitar porque lo están haciendo mal, porque les tenemos que pagar, el Estado le tiene que pagar una indemnización por los 20 años. Eso no puede seguir pasando. Pero después vamos a tener que seguir trabajando todos, la PAME, ESIO, tú, Bárbara, en que la institucionalidad se adecue a esta Constitución, y ese va a ser un trabajo súper arduo también, que no va a ser automático con el cambio de la Constitución. Así que nos hagan bien la pega ahí arriba, digamos, nosotros vamos a apoyar en todo lo que se pueda, y después vamos a tener que encargarnos de cambiar también todos los pequeños desastres que hay para abajo. Ya, harta pega. Queda mucha. No sé si llegaremos a verlo, pero bueno, quedará para los otros. Ya, 2 minutos para cada uno. Llegó el momento del minuto feliz. Pame, vaya, ¿cuál es su mensaje, Ana? No, el mensaje que siempre planteo, el hecho de que ojalá mientras más ciudadanos y ciudadanas hagan seguimiento de lo que pasa en política pública, es lo que realmente hace que se frenen desastres literales. O sea, hoy en día hay proyectos de ley que están pasando en el Congreso que son preocupantes. O sea, tener, por ejemplo, 12 años más subsidiados el riego, por ejemplo, a los agricultores con condiciones que son mínimas, en el fondo es brutal, porque no hay agua.
Entonces, en el fondo les financiamos la infraestructura a todos los chilenos y chilenas, ¿cierto?, para agroexportar. O sea, hay todo un tema que está ocurriendo en el Congreso y si la gente no está como informada, y bueno, esa es la idea mía, siempre estar informando estos temas, es para que nos involucremos un poco más, porque el hecho que hasta con un tuit tú puedes hacer que estos políticos estén ahí pendientes de que los estás mirando. Lo mismo ocurre con el tema de las plantaciones, ¿cierto? Que la agricultura entre también al sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, creo que tenemos que involucrarnos aún más en materia política. Obviamente está ocurriendo lo de la nueva constitución, pero no hay que descuidar el otro espacio, porque se sigue legislando y se tiene que seguir legislando. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que estar muy atentos y atentas a qué es lo que ocurre en ese lugar. Gracias, Pame. Ezio. Hace 2 días atrás, 3 días atrás, lanzamos desde ONG FIMA un portal llamado Poder Ambiental, www.poderambiental.cl. Es un portal creado para responder dudas sobre casos ambientales. Tiene una especie de bot que va guiando de acuerdo al tipo de caso ambiental, al tipo de problema ambiental que cualquier ciudadano o ciudadana tenga, esté observando, va guiando cuáles son las posibles acciones que se pueden tomar de manera de acercarle el derecho ambiental a la gente, que es una de las cosas que siempre hemos trabajado con ONG FIMA, ahora utilizando esta herramienta tecnológica de manera de poder llegar a más personas de manera más eficaz. Así que cualquiera que tenga algún caso, algún tema ambiental y quiera ver más o menos cuáles serían las vías institucionales para solucionarlo, les recomiendo entrar a www.poderambiental.cl, donde tenemos a nuestro Queltehue vigilante. El Queltehue es se ve algo, ¿no? Ahí está el Queltehue. Sí. Muy bonita, está genial la página, muy buena. Don Queltehue, notable. El Queltehue, sí, el Queltehue es un animal territorial, defensor de su territorio, que grita con alarma cada vez que alguien quiere destruirle sus huevos. Así que nos acompaña ahí en nuestra labor. Métanse, pruébenla, está recién partiendo, pero ya está funcionando. Vamos a ir generando más material además en esa página en el futuro cercano. Eso. Fantástico, gran dato, muchas gracias. Liz, querida. Yo quiero denunciar algo muy rápido, que Ezio siempre vende cosas aquí. Vendió su libro. Bueno, el minuto feliz, uno puede decir lo que quiera, vender lo que quiera. Son como los avisos parroquiales. Te faltó iglesia cuando chica. Yo no voy a vender nada, pero voy a decir algo que me tiene muy preocupada, que es este anuncio de que se va a hacer un área marina protegida. La palabra área marina protegida no significa nada. La palabra área marina protegida de múltiples usos, que es lo que se quiere hacer en esa zona, significa de todos los usos, a menos que el decreto diga lo contrario. Entonces hay que tener mucho ojo que cuando se diga, creamos un gran área marina protegida, puede tener 1 millón de hectáreas. Pero si no dice la letra chica que ese lugar no se puede industrializar, esa área va con puertos y eso no puede ser. Es mejor, incluso está más protegida como está, porque después efectivamente podríamos hacer un área marina protegida como debería ser. Así que no nos dejemos engañar por estos grandes anuncios de miles de hectáreas, porque las hectáreas no dicen nada. Sí, pues anuncios recientes del ministerio ahí. Qué bueno esa aclaración, súper. Qué bueno haber tocado ese tema también. Lo tenían pauta, pero bueno, pasa todo volando, así que a uno se le van algunos temas. A los 3 representantes queridos, ONG FIMA, Chile Sustentable, Oceana Chile, tantas gracias por haber estado con nosotros aquí este jueves en nuestro Late. Nos volvemos a encontrar en 2 jueves más. Muchas gracias especialmente a ti, Liz, por haber participado. Te vamos a volver a invitar sin duda. Y Ezio y la Pame ya amigos de la casa, panelistas estables. Nos vemos en 2 jueves más. Suerte al partido, Ezio. Espero que no estés muy nervioso. Gracias a los 3. Muchas gracias, Bárbara. Chao, Pame. Chao, Liz. Chao a todos y todos. Nos vemos. Chao. Gracias. Que estén bien.